Durante años yo pensé que era mala para los números. Y lo curioso y extraño es que no recuerdo haber llegado yo a esa conclusión, simplemente un día empecé a creerlo. Y hace poco me acordé de algo que tenía súper olvidado, y es que cuando era chica, cuando iba como en cuarto básico, tenía alrededor de 9 años, me hicieron una serie de pruebas que le estaban haciendo a alumnos destacados para ver si es que teníamos facilidad en algún área más que en otra. Y yo recuerdo que salí como una persona destacada en el área lógico-matemática. Entonces me pusieron en un taller para poder seguir desarrollando este talento matemático. Y la verdad es que si bien aprendí harto, me terminé aburriendo. Pero algo bueno que tenían estos talleres es que te podías ir cambiando si querías a un taller de ciencias o de literatura. Así que al principio decidí cambiarme a ciencias. Sonaba súper entretenido ir a ver la naturaleza, poder ver cosas en el microscopio. Pero después también me terminé aburriendo porque la verdad es que yo no tenía tanto conocimiento en ciencias. Así que terminé en literatura. Y ahí pasó algo súper distinto y es que me encantó. Me encantó poder crear historias, escribir, inventar cuentos, poder aprender mucho más, poder crear, desarrollar este lado creativo. Y de a poco me fui interiorizando mucho más con la literatura, con el lenguaje, al punto de que empecé a ser considerada una persona humanista. La que era buena para el lenguaje, la que tenía buena comprensión lectora, la persona que probablemente iba a terminar estudiando algo que tenía que ver con esto. Cuando escuchas algo suficientes veces te lo empiezas a creer. Los profesores lo decían, mis notas lo decían. También pasó que justamente en ese momento me cambié de un colegio a otro, así que empecé a tener ciertas lagunas en las matemáticas. Entonces todos me decían, el tema es que tú eres humanista, por eso no entiendes las matemáticas, por eso te va mucho mejor en esto, por eso deberías estudiar algo que tenga que ver con las humanidades. Y poco a poco empecé a interiorizar esta verdad. Es verdad, soy humanista, por eso soy mala con los números. A mí cuando era chica me hicieron muchas pruebas para poder ver en qué era lo que yo me destacaba. Y lo que yo me destacaba era en el pensamiento justamente lógico-matemático. Lo que contradecía completamente las cosas que me estaban diciendo y las cosas que yo sentía sobre mí misma. Lo que pasó fue que empecé a escuchar una opinión tantas veces que empezó a convertirse en una verdad para mí. Y yo creo que no era simplemente una niña buena para las matemáticas o una niña buena para las humanidades. Siento que yo era mucho más que eso y no era solamente una persona que podía ser encasillada dentro de ser matemático o de ser humanista. Y de hecho, cuando miro hacia atrás me parece fascinante cómo una opinión que pudieron haber dado ciertas personas se convirtió finalmente en una identidad que yo también empecé a sentir y me empecé a creer y empecé a vivir. Siento que pensar y recordar esta experiencia me hizo darme cuenta de algo y es que las personas tenemos una facilidad súper grande para convertir opiniones en identidades. Vemos a una persona que habla menos una semana y lo tachamos de introvertido. Vemos a una persona hablando más una tarde y pensamos que es súper extrovertido. Vemos a una persona que se ha cambiado quizá más seguido de puesto de trabajo y consideramos que es una persona inestable. O quizás una persona que no se ha movido mucho en su rol y pensamos que es una persona que no tiene ambición. No importa lo que hagas, siento que siempre va a haber alguien dispuesto a ver una cosa tuya y convertirla en toda la identidad o creer que tiene una comprensión completa de ti solamente porque ha visto una parte de ti. Y lo que me genera ruido de esto no es que las personas se equivoquen, todos nos equivocamos. Lo que me genera ruido y lo que también me molesta en realidad es la certeza con la que lo hacemos. La certeza con la que vemos una pequeña parte de una persona y sentimos que ya la entendemos, que ya la conocemos y que ya sabemos todo sobre esa persona. Y parte del problema es que no solo nos gustan las etiquetas, sino que también nos gustan las historias simples. Que las personas sean coherentes con lo que nosotros creemos de cómo se comporta alguien. Que sigan una línea recta, que estudien algo, que trabajen en eso, que sigan con ese mismo proyecto, que sepan exactamente quiénes son y cuál es su identidad. Y cuando alguien cambia o no toma el rumbo que nosotros pensamos que debería tener una persona, empezamos a tratar de buscar alguna explicación lógica. Es inestable, tiene problemas, no sabe lo que quiere. Pero la verdad es que muchas veces nosotros no sabemos cuáles son las motivaciones de esta persona, cuáles son las preguntas que se está haciendo, por qué momento de su vida está pasando. Y aún así tratamos de definir a una persona. Porque pareciera que aceptar la complejidad de las personas es mucho más difícil que ponerles una etiqueta. Y siento que el problema de las etiquetas es que no solamente afectan en cómo podemos ver a los demás, sino que también afectan en cómo nos vemos a nosotros mismos. Porque después de escuchar tantas veces algo empezamos a incorporarlo como una verdad.
Si te dicen que eres tímido siempre, cada vez que haya un silencio, empiezas a verlo como una prueba de que es verdad, soy tímido. Si te dicen que eres malo para algo, cada vez que falles o que te cueste un poco más, lo vas a ver como una prueba de que es verdad, eres malo para eso. Si te dicen constantemente que eres de cierta forma, empiezas a interpretar todo lo que haces a través de esta idea. Y simplemente no nos damos cuenta en qué momento ocurrió. Porque muchas veces estas etiquetas vienen de personas que nosotros consideramos confiables. Vienen de nuestra familia, vienen de nuestros amigos, vienen de profesores. Y muchas de estas cosas se quedan con nosotros harto tiempo. Porque cuando escuchamos tantas veces algo, empezamos a creer y a integrarlo dentro de nuestra identidad. Por ejemplo, durante mucho tiempo pensé que si cambiaba de intereses era porque había algo malo en mí. Porque no era lo suficientemente constante, porque no sabía lo que quería, porque siempre había algo nuevo que me llamaba la atención. Y durante años interpreté eso como un defecto. Pero hoy día la verdad es que yo no estoy tan segura de eso. Me interesan muchas cosas. Me gusta la psicología, me gusta escribir, me gusta crear contenido, me gusta la estrategia, me gustan los negocios. Y siento que el hecho de que me interesen cosas nuevas no elimina todo el resto de las cosas que me he interesado o que he realizado hasta ahora. De hecho, mientras más aprendo, mientras más conozco, más intereses nuevos van apareciendo. Y yo creo que esto igual es normal. No soy la misma persona que era a los 15 años, no soy la misma persona que era a los 20 años. Ni siquiera creo que sea la misma persona que hace 2 años. Y honestamente espero no ser la misma persona en 5 años más. Y no porque yo esté perdida, sino porque sigo viviendo, sigo aprendiendo cosas nuevas, me sigo desarrollando, sigo descubriendo. Durante mucho tiempo pensé que cambiar era una señal de confusión, pero la verdad es que ahora me pongo a pensar y creo que quizá es simplemente una consecuencia de estar vivo. Cuando tenemos experiencias nuevas y nuevos conocimientos, naturalmente nuestros intereses pueden ir cambiando. Naturalmente, con las experiencias que vivimos podemos empezar a valorar otras cosas. Las personas cambian. Y yo creo que quizá el problema no es cambiar, yo creo que el problema en realidad es esperar que no lo hagamos. Porque muchas veces estamos comparando nuestra vida con una historia que aprendimos. La historia de una persona segura de sí misma que sabe exactamente quién es. La historia de una persona exitosa que empezó una carrera, llegó hasta el final y siguió con eso en su vida. La historia de una persona que piensa que si cambia de opinión significa que estaba equivocado. Y cuando comparas esta versión tan simple de la vida con una vida real, realmente puedes sentir que quizás estás fallando. Porque quizá no fallaste, quizá no hay nada malo contigo, quizá simplemente la historia que nos contaron, la historia que aprendimos era demasiado simple para poder compararlo con la vida real. Y eso es lo que me hizo pensar de esta experiencia, que si esto con lo que nosotros comparamos nuestra vida es una historia que aprendimos, es una historia que nos han repetido, son ciertas visiones de otras personas sobre nosotros, también entonces podemos empezar a cuestionarlas. Podemos revisarlas, ver que algunas de estas eran ciertas, quizá otras no eran tan ciertas, y lo bueno de esto es que nos da espacio para probar cosas nuevas, para poder cambiar de opinión, para descubrir nuevas cosas sobre nosotros mismos, para probar otras cosas que nunca nos atrevimos a hacer. Personalmente pienso que las personas somos mucho más complejas y mucho más impredecibles de lo que parecemos. Y todo esto que estaba contando me ha hecho hacerme varias preguntas. Y es, ¿cuántas de las cosas que creemos sobre nosotros mismos realmente las pensamos nosotros? ¿Y cuántas de las cosas que creemos sobre nosotros mismos son resultado de lo que hemos escuchado en nuestro ambiente que dicen sobre nosotros? Y no realmente algo que tenga respaldo. Porque si algo aprendí de todo esto es que muchas de las cosas que yo creía sobre mí terminaron siendo mucho más complejas de lo que pensé. Y por eso creo que me interesa mucho menos en este momento llegar a la definición definitiva de quién soy y hacia dónde voy. Y me gusta mucho más la idea de poder ir abriendo camino y seguir descubriéndolo. Así que los invito a preguntarse, ¿hay alguna idea sobre ustedes mismos que sientan que no saben de dónde salió, pero que se la han repetido harto? Porque quizá es cierto, quizá ustedes son de esta forma, quizá esta idea de ustedes es verdad, pero también puede ser que no sea cierto y que simplemente lo escucharon tantas veces sin cuestionarlo que se lo empezaron a creer. Y si llegaron hasta el final del video, muchas gracias, porque hasta acá me encantaría poder leer las respuestas que tienen sobre la pregunta en los comentarios, me encantaría escuchar cuál es la opinión que tienen sobre este tema, porque muchas veces siento que es súper liberador darnos cuenta que ciertas visiones que tenemos sobre nosotros mismos, muchas veces negativas, no vienen de nosotros y tampoco vienen de la realidad.